Hola, buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a tomar un tema, a tocar un tema también muy importante y que tiene que ver con el tratamiento que le da un acompañante terapéutico o una acompañante terapéutica a niños o niñas eh, vulneradas socialmente. En realidad, el título reza niños en vulnerabilidad social, pero en realidad es niños vulnerados socialmente. ¿Por qué niños vulnerados socialmente? Porque esos niños y esas niñas no deberían estar en esas condiciones y realmente tendrían que transitar infancias felices, plenas, y en todo caso de tener algún retraso madurativo, eh, alguna sintomatología de autismo o alguna psicopatología que surja, poder tener algún acompañante terapéutico o personas que la asistan. Pero en realidad aquí tenemos cuestiones más básicas. Una socialización primaria que se hace en lugares que no corresponde, porque la socialización primaria se hace en la familia, empieza por la familia, empieza por el afecto familiar, por ese apego que va teniendo la persona a ciertos valores que se van inculcando. Después tenemos una socialización secundaria que se hace en base a la puerta de entrada hacia la escuela, y la escuela misma va generando otros valores, donde hay otras personas que son sus compañeros o compañeras que lo que van a hacer es interactuar con él en cuanto a que quizás tengan otras tradiciones, otra forma de vida, pero al fin y al cabo enriquecen a ese niño o niña para conformar definitivamente su identidad. Y aparte aprender a convivir en sociedad. Al fin y al cabo es una suerte de mini sociedad lo que refiere a la escuela. Allí la forma en que va a interactuar ese niño o niña en la escuela va a reflejar sin dudas la forma en que se va a manejar posteriormente en sociedad, una vez que sale al mundo laboral, una vez que la persona ya es adolescente y finalmente un joven y adulto joven. O sea, hay una proyección necesaria, y que si se sientan bien las bases en esa socialización secundaria, la proyección puede llegar a ser muy saludable para ese niño o niña, porque en sociedad va a tener siempre una impronta buena, positiva en cuanto a relacionarse con un otro. También quiero destacar que esa socialización primaria que empieza directamente en la panza de la mamá, porque al fin y al cabo empieza en la familia, pero ya ese ser que va a venir al mundo en un momento dado puede ser un ser que es deseado, un ser querido por toda la familia, o realmente un ser que no es deseado, no es querido bajo ningún punto de vista, y por lo tanto cuando ya tiene asignado un rol en esa familia, bueno, ese rol puede estar realmente asignado por ser un hijo en medio de un desamparo o amparado. Por ese motivo puedo decir que finalmente las personas cuando nacen en el amparo o en el desamparo, eh, lamentablemente en el desamparo, cuando esas familias no tienen la forma de poder sostenerlo desde el punto de vista eh, económico, desde el punto de vista de valores que no le han sido inculcados a sus padres y no puede transmitirlos, desde la desatención en cuanto a vestimenta, a no mandarlos a la escuela, ¿sí? En la Argentina tenemos una problemática social bastante importante, una sociedad muy compleja, una sociedad que
que es bastante violenta, ¿sí? Y donde todavía hay necesidades básicas que son insatisfechas. Por lo tanto, la aparición de un niño o niña al mundo hace que la socialización, esta socialización primaria en muchos casos, se hace bastante dificultosa. No obstante, pese a todos estos problemas, el afecto, en muchos casos inculcados a esos padres, son transmitidos a los hijos y logran tener una contención adecuada. Cuando realmente no lo tienen, bueno, el punto de vista de que no lo pueden llegar a tener, este punto que es central, que quiero hablar en este momento, es cuando esos niños o niñas se van de la casa. Esos niños o niñas se van de la casa, no quieren estar más dentro de lo que es la familia porque ven padres que abusan inclusive de ellos mismos, problema de alcoholismo, problema de consumo de sustancias, ven como relaciones sexuales en plena, que un niño o niña obviamente no tienen por qué estar absorbiendo tales escenas. Entonces es bastante traumático. Por lo tanto, en un momento dado, ante la falta también de la alimentación, por lo menos básica, falta de un proyecto de vida realmente, la persona, cuando es niño o niña, salen, se van, abandonan los hogares y pasan a ser niños en pleno desamparo social, ¿sí? Niños muy habitualmente llamados niños de la calle, pero en realidad son niños vulnerados socialmente. Para todo eso se abre una puerta de debate de quién tendría que contener a estos niños vulnerados socialmente, o qué es lo que tiene que hacerse para prevenir que no hayan muchos casos de niños vulnerados de esta forma. Quizás algún monitoreo de familias, algún plan que tenga que ser un plan de base, que tenga como eje la participación de asistentes sociales, de terapistas ocupacionales, de acompañantes terapéuticos, que estén muy encima de aquellos que no están transitando caminos muy sanos, ¿sí? Que pueden estar al filo de la navaja en cuanto a no poder estar a la altura de las circunstancias, de poder alimentar a esos niños o niñas, de poder tener inclusive esos padres trabajo, de poder tener una vivienda inclusive, de poder darle la vestimenta adecuada, ¿sí? Hay veces que hay muchos casos que no se dan y por lo tanto tenemos alguna prevención que debería hacerse con anticipación. La tarea sería muy ardua, esto no lo vamos a hablar ahora porque sería harina de otro costal, ¿no? Sería un debate ya a nivel social, de cómo se puede llegar a minimizar un poco el lastre que provoca que haya niños o niñas que nazcan y no puedan tener o gozar de infancias plenas, felices, que puedan ir quemando etapas a tiempo, que no tengan por qué estar transitando un mundo de adulto, porque no lo son, porque lo que necesitan es de repente jugar, de repente ir a la escuela, relacionarse con un otro de la mejor forma para ir adquiriendo la forma en que un ser humano debe transmitir valores y formas de convivencia que van a ser de una sociedad mucho mejor. Bueno, esto siempre en la Argentina tenemos deudas en el sentido social. Esto obviamente sin tocar ningún tema político, aunque hay decisiones que precisamente tienen que ver estamos en un marco de democracia, decisiones políticas para este tipo de contención.
Bueno, fíjense ustedes, les hablé de la socialización primaria y de la socialización secundaria. La socialización primaria, entonces, desde antes de la concepción, cuando ya está en la panza de la mamá, vamos a saber que ese niño o niña puede llegar a estar amparado o lamentablemente desamparado en esta vida que le toca vivir realmente. O sea, el mundo mismo lo ampara o lo desampara. La socialización primaria es fundamental, ¿sí? Todo lo que se transmite de parte de los padres o quienes ejerzan función de padres es fundamental, es una matriz que tiene que ser muy fuerte. Ahí es donde se afianzan bases muy fuertes para el futuro de ese niño o niña. Cuando esto no es así, obviamente va a ser bastante dificultosa la vida, o por lo menos el poder de discernimiento que pueda tener ese niño o niña. Muchos de ellos obviamente no van a la escuela, o fueron los primeros años, después dejaron porque abandonaron esa escuela. El niño internaliza el mundo de los otros significantes como uno de los tantos mundos posibles. No internaliza, ¿sí? El niño no internaliza el mundo de los otros significantes como uno de los tantos mundos posibles. Lo internaliza como el único mundo posible que se puede concebir. Bueno, con esta definición estamos hablando que cuando el niño sale directamente el niño o niña sale directamente a lo social, a deambular por la calle, a buscar algo de alimento, donde van a aparecer seguramente desde vendedores ambulantes, en una parada de taxi, alguien que le da algo para comer, que van a estar en guaridas, en lugares así, cerca de las estaciones ferroviarias, y siempre va a aparecer quizás alguien que los va a llevar no por el mejor camino realmente, es muy probable que puedan estar incurriendo en faltas muy graves socialmente hablando y penadas, como son el robo para poder de repente alimentarse, y de repente después, como para paliar esa angustia que está en el sentido inconsciente, porque está en el inconsciente esa angustia, esa forma de intentar emparchar lo que no puede, que es a través del consumo de sustancias, ¿sí? El famoso Poxirrán, pegamento, marihuana, etcétera, lo que le provee a alguna persona que los va a manejar para el bien propio, ¿sí? O sea, es muy peligrosa la calle, obviamente, por los sujetos, los personajes que pueden llegar a deambular en la misma. Es muy, muy difícil. El tema inclusive de los abusos sexuales es moneda corriente, y también el tema de la trata. El niño no internaliza el mundo de los otros significantes porque no ha podido estar en familia y estar con amigos, con amigos donde va a hablar, a interactuar, con amigos que también pueden ser de la escuela, que pertenecen a otras familias, por el cual, como le decía hoy, tienen otras tradiciones, otras formas de vida, pero interactúan entre sí y hay conclusiones que se van sacando, se va percibiendo cosas del otro y asimismo el otro percibe cosas de ese niño o niña. Entonces hay cosas que hay un poder de discernimiento que acá no existe. El único mundo posible que ve este niño o niña, sin afecto, sin cariño, autoexpulsado de una familia porque decidió irse, pero al fin y al cabo esa autoexpulsión significa que más que autoexpulsión sería la persona que lo expulsa prácticamente es la condición familiar y esos abusos y cosas muy feas que suceden en la familia. Por ese motivo se van, y porque en muchos casos siempre están dentro de un marco de una total inestabilidad emocional. Por lo tanto, el único mundo posible que puedan llegar a asistir es ¿cuál? El único mundo posible es el que asiste en la calle, ¿sí?
La escenografía de la calle es el único mundo posible. ¿Cuál es el caso entonces para relacionarlo con acompañante terapéutico? El acompañante terapéutico, cuando va a hogares, a instituciones donde hay niños, niñas que han estado en el desamparo, pero que ahora están en ese instituto de menores, que lamentablemente en muchos casos son correccionales, así al estilo penitenciaría, pero que no deberían ser, porque no están ideados para eso, sino para la resocialización, o la nueva socialización, ¿sí? Porque no, el instituto no deja de estar dentro de una sociedad, sino que sería una nueva socialización que logra. Por lo tanto, el caso nuestro es que empiecen a interpretar que hay otro mundo posible, ¿sí? No que el único mundo posible era ese, el que se generó a través de el transitar continuo de la calle. Ese no es el único mundo posible, sin dudas que no lo es. Y lo tenemos que transmitir esto. Ahora vamos a ver de qué forma podemos llegar a hacer nuestro duro trabajo, porque no es fácil. Alguien que ya tiene años transitando una vida realmente donde la violencia, donde el robo, donde la mala educación está incorporada en la persona. Entonces se hace muy difícil poder descontracturar todo esto para generar algo nuevo en él. Pero no es imposible, es muy posible y muchos de ellos y ellas han salido adelante. Bueno, el mundo de la infancia es un mundo tan tierno. Alguien dice el mundo de la infancia y lo vemos con el niño o niña jugando con juguetes, ¿no? Pero realmente acá no hubo juguetes. Acá otros los usaron a ellos como juguetes de adultos, ¿sí? Juguetes para beneficios propios en el mundo de los adultos. Y realmente no estuvieron en un mundo familiar próximo a el desarrollo correcto que deberían haber tenido. Bueno, los procesos de la socialización primaria ya han sido definidos. Esto tienen que tener en cuenta ustedes. Una vez que ya las personas deambularon por la calle, ya están instaladas en todas estas cosas que les fui diciendo, que pueden llegar a realizar, ya definen a la socialización primaria. Digamos, en lugar de hacer una socialización primaria en el seno familiar, lo realizan en el seno social o en el seno de la calle, ¿sí? En la propia calle, con todos los lastres que trae esa calle. Luego aparece en muchos casos ese instituto de menores, esos hogares, que en algún caso sirve como cierta contención en el momento, pero que finalmente hay mucha forma de represión y no tanto de contención y de una ayuda humana hacia esa persona. ¿Por qué? Porque primero tienen que comprender la situación, y muchos no comprenden esta situación, empezando por personas que tienen que ver con las propias instituciones, con muchas autoridades de instituciones, en muchos casos reprimen y no actúan viendo a esas personas como personas. Digamos, estos niños y niñas realmente son invisibles a los ojos de un otro. No reditúa quizá económicamente para quienes detentan el poder y por lo tanto no se les hace mucho caso. Y sin embargo, después lamentamos un montón de cosas en muchos chicos y chicas que tienen que ver con robos, que tienen que ver con personas que incurren en el delito, pero primero tiene que haber habido prevención. Estar en institución fuera de su familia implica el fracaso de la institución de origen. Esto lo había dejado aquí marcado a fuego, ¿no? La persona que ya se va a deambular por la calle, bueno, acá si está en una institución fuera de su familia,
hay un fracaso de la institución de origen, o sea, la institución familia ha fracasado. Por eso que se tiene que apuntar muchísimo para poder tener un tejido familiar acorde a las necesidades de esa familia para que puedan criar hijos e hijas de la mejor forma, con sus plenos derechos. Si no, los derechos del niño y de la niña no existen, no sirve para nada. Hay una cantidad de puntos, de artículos dentro del derecho del niño que, sí, está bien, la formalidad, ¿no? La formalidad de esos artículos nos puede llegar a decir, bueno, qué bueno, los niños y niñas tienen derecho, pero después en la realidad no es así, no es así. Realmente no se cumple, ¿sí? Cuando existe este fracaso en cuanto a la familia de origen, que no ha fracasado y por eso el niño ha deambulado por las calles, no pudo insertarse al mundo de los otros generalizados. ¿Y los otros generalizados quiénes son? Son todos los demás. El otro generalizado tiene que ver con esa interacción que se hace junto con un otro que me va a modificar a mí, ¿sí? Ese niño va a estar modificado por las cosas que trae otra persona que corresponde a otra familia. Y yo voy a modificar, o sea, el niño va a modificar a otra persona también. Y se van sacando como una especie de síntesis, ¿sí? Se van asimilando cosas para generar propios de esa evolución que tiene ese niño o niña en la infancia. Somos seres que nos vamos modificando a través del tiempo y a través de la interacción con otros, ¿sí? Con un otro. El otro generalizado sería todo lo que corresponde a la sociedad. Modifica mucho también los medios, los niños y niñas que miran televisión y hay cosas que van modificando actitudes, modificando muchos comportamientos, pero sobre todo en este caso lo inicial y el fracaso es la falta total de afecto familiar y que implica que el niño o niña se haya ido realmente de la casa. Es el fracaso institucional, que hay que ver el por qué, porque si la familia no fue asistida, debió ser asistida y ante necesidades muy propias, ese niño o niña se ha ido. Bueno, algo que ustedes tienen que saber, que el operador pasa a ser el otro generalizado, ¿sí? Lo que el niño o niña han tenido como relación con cualquier persona de la calle, bueno, nosotros tenemos que empezar a desactivar eso, porque los que cumplían roles protagónicos, que gravitaban muchísimo en la vida de la calle de ese niño o niña, eran otros actores sociales. Ahora el actor social, y que cumplimos como acompañante terapéutico, somos nosotros. El otro generalizado pasamos a ser nosotros. ¿Por qué? Y porque vamos a empezar a gravitar sobre las conductas que va a tener que realizar o corregir ese niño o niña. Acá hay algo claro. Cuando hablamos de ese niño o niña que está con el acompañante terapéutico, tienen que tener mucho cuidado en algo. Ese niño o niña no tiene por qué depender de ese AT. Para corregir cosas, para corregir un montón de conductas, en cuanto a empezar a generar una nueva educación, porque van aprendiendo, hubo un aprendizaje que no se realizó, ¿sí? Y nosotros estamos en eso, apoyando eso, supervisando eso. Por lo tanto, tienen que tener en claro que como operador, porque estamos operando realmente, pero muchas veces se denomina en hogares operador, también acompañante terapéutico, en nuestro caso las figuras son similares, en este caso, necesitamos que no haya una dependencia, porque si hay una dependencia, nosotros moldeamos a ese niño o niña como nosotros queremos, y no es así. No tiene que estar ser moldeado a imagen y semejanza nuestra, por caprichos nuestros o por que nos causa un ego
una satisfacción demasiado enorme saber, mirá, hace lo que yo le digo, es una persona que proyecta todas mis cosas. No, bajo ningún punto de vista. Esa persona, ese niño o niña, va a tener que proyectar lo que desea proyectar, y nosotros vamos a tener que ir descubriendo cuáles son las cualidades por las cuales puede funcionar muy bien en sociedad, pero no nosotros inculcar, de repente decirle todo lo que él tiene que hacer, como si fuéramos una especie de centinela con un prisionero. Eso no tiene que ser así. Cuidado, ¿saben por qué les digo este punto? Porque hay muchos casos de acompañantes terapéuticos u operadores que son muy represivos y que ante la menor situación de inconducta ejercen esa represión. No digo que les peguen, pero son demasiado dictadores, entre comillas, con ese niño o niña, que muchas veces lo hacen porque temen que esa mala educación enquistada en la calle pueda jugarle en contra en el proceso laboral que van llevando. No hay que tener temor, hay que tener criterio, ¿sí? Para saber qué es lo que se tiene que hacer. Inclusive, ustedes fíjense que van a tener que aprender tantas cosas que inclusive van a tener que saber lavarse la cara como corresponde, el aseo, que no lo han realizado. Van a tener que, sin dudas, saber cómo manejar los cubiertos, cómo comer bien, cómo no tocarse la nariz, o sacarse, no sé, los mocos de la nariz, o lavarse las manos antes de comer, peinarse, lavarse la cara, como dije recién, bañarse periódicamente. Entonces, todas esas cosas que parecen pequeñas y que cualquiera las puede hacer, porque en la familia se practican estas cosas, acá se las vamos a tener que enseñar nosotros, ¿sí? Como operadores o como acompañantes, obviamente, lo vamos a tener que enseñar, porque ellos tienen que ir viendo que hay otro mundo posible, que no era el mundo que estaban viviendo ellos, el único mundo posible, no, hay otro mundo posible y es bueno ese mundo posible. Y no solo lo hacemos por la persona a la cual estamos asistiendo, sino que lo hacemos también por el bien de una sociedad que necesita imperiosamente ser menos violenta. Entonces, nosotros, una persona que logramos sacar de esta situación, estamos sacando una persona a la sociedad nuevamente para que sea realmente operativa socialmente, para que pueda convivir con un otro, ¿sí? Y que su actuación social no sea empuñar un arma, ni estar fumando marihuana, consumiendo paco, o de repente estar en orgías sexuales junto con otras personas que las llevan a realizarlas, y cosas que no tienen que ver con la niñez, que no tienen que ver con la infancia. Bueno, va a haber que crear nuevos vínculos, reinventar vínculos previos, ¿sí? Promover nuevos modelos de socialización. Hay algo que les quiero decir que se llama, hay varios conceptos que yo les voy a decir ahora, un concepto muy importante que lo van a tener que tener en cuenta, que se llama alternación. Alternación es muy importante. Es desintegrar la estructura anterior, o sea, todo lo que mamó ese chico o chica en la calle, bueno, desintegrar esa estructura subjetiva, ¿sí? Porque la persona armó su subjetividad de vida a través de la calle. Bueno, tenemos que desarmarla, desintegrarla y obviamente transformarla. No es fácil, obviamente que no es fácil. Se generará una estructura de integridad eficaz. ¿Qué es la estructura de integridad eficaz? Que es lo que a través de la alternación se va a generar esta nueva estructura que es de integridad eficaz. Bueno, esto está basado en valores: la honradez, la lealtad, junto con un otro que es compañero, tomarlo al otro como compañero, como compañera, inclusive dentro de ese mismo hogar, decencia, que la persona sea decente, tener bondad,
cosas que no lo ha tenido nunca. Tener afecto por un otro. Si ustedes se acercan a un niño o niña de la calle, no les va a dar un abrazo, es muy difícil. Lo primero que hacen son muy huraños, van a tratar de poner una mano para decir no. ¿Por qué? Y porque no están acostumbrados a un trato desconsiderado. Por lo tanto, ese que viene, por más buenas intenciones que usted tenga, no lo va a tomar como que viene con buenas intenciones. Lo va a tomar como las intenciones que siempre tuvo ese adulto con esa persona. Si alguien lo destrata o lo maltrata tanto, obviamente que lo que va a haber siempre es maltrato. No va a creer en que alguien va a venir a decirle, va a venir con algo realmente bueno. ¿Y saben por qué? Primero, porque no saben lo que es eso bueno. Cuando empezamos a modificarlo, es cuando empieza a sentir que ese afecto que le estamos promoviendo es lindo. Cuando empieza a sentir que es lindo, porque es un ser humano la persona, por lo tanto va a sentir que ese afecto, ese cariño es lindo, ¿sí? La honradez, bueno, por ejemplo, el no quedarse con los vueltos, el ir a comprar algo y también que tenga la bondad de, por ejemplo, darle dinero, que vaya a comprar algo, y que de repente es muy interesante que nazca de él, que nos compre de repente un alfajor para él y otro para nosotros, porque le nace la gratitud, que no la tiene, pero nosotros tenemos que generarla. Son pequeños ejemplos, parece mentira que pequeñas cosas van generando un mundo nuevo de sensaciones, ¿no? De sensaciones nuevas, pero agradables y gratas, para él y también para nosotros, que vemos que estamos logrando cosas realmente hasta impensadas en alguien que de buenas a primeras es durísimo, porque no vamos a creer que rápidamente vamos a lograr esto. Nos va a costar tiempo, pero cuando empieza a lograrse, nos sentimos realmente plenos. Bueno, estos valores entonces, el operador debe transmitir estos valores, por eso es muy importante que nosotros tengamos estos valores inculcados, ¿no? Nosotros vamos a tener como AT, la parte humana la tenemos, hemos socializado seguramente de forma diferente, más allá de que alguien haya tenido alguna infancia más difícil, el afecto, podemos dar cierto afecto, y si alguien no ha tenido afecto de chico, bueno, entiendan de que es importante este es el momento para poder brindarlo, ¿sí? Porque ya como adultos ya sabemos cómo brindarlo, entonces este es un momento adecuado para hacerlo, para entender ese afecto, aquel que no se lo dieron, pero no tiene por qué no darlo, ¿sí? Bueno, un fuerte compromiso ético, exacto, y no a la manipulación, no manipular las situaciones, no crearnos que somos una persona súper poderosa, ni mucho menos. Va a haber una identificación afectiva que vamos a generar, obviamente, y los puntos que yo les había marcado son el afecto para transformar la realidad subjetiva, porque su subjetividad, como dijimos, es una subjetividad muy complicada, por lo tanto vamos a tener que cambiar esa subjetividad, como dijimos en la alternación, y ese afecto va a transformar esa realidad de hoy en día, que hoy en día tiene tan desconsiderada, la persona siempre ejerce la violencia, porque lo primero que le nace es esa violencia. Bueno, pero a través del afecto vamos empezando a transformar todo lo que subjetivamente tiene de malo. Se maneja en terapias psicoanalíticas, obviamente va a haber un terapista que va a estar a cargo, obviamente. El operador o AT debe comprender que el vínculo que genera es artificial y transitorio. Esto para que no se genere una dependencia. Dependencia es cuando ya estamos trabajando y no queremos que el acompañado de repente sea dependiente de nosotros, ni nosotros moldeemos a imagen y semejanza nuestra. En este caso debemos saber que no nos involucremos afectivamente, ¿sí?
Ya sabemos que el vínculo es en este momento, pero que después va a haber otras oportunidades que tenga esa persona, quizás con otro acompañante, o nosotros estamos en ese momento generando un vínculo, pero el vínculo no es para siempre. Presencia física, que perciba el asistido, una mirada atenta y que controle las ausencias, ¿sí? ¿Y cuáles son? La mirada atenta que tenemos que tener realmente nosotros y que perciba y controle las ausencias. Las ausencias tienen que ver con esa familia, porque la familia, muchos están en un determinado lugar y es muy importante que no pierda la identidad de esa familia, ¿sí? Que nosotros estemos haciendo nuestro trabajo y el hogar también. Nosotros tenemos que controlar esas ausencias y controlar también las emociones fuertes que pueda tener esa persona con referencia a la anulación que en muchos casos sucede con la familia que ha tenido, porque en muchos casos no las quiere ni ver a las personas. Pero no obstante es parte de la identidad y es también parte de las personas a las cuales vamos a tener que hablar en algún momento, porque en algún momento también sería muy bueno que la persona vuelva a esa familia. Pero esa familia va a tener que estar al mismo nivel de evolución terapéutica que esta persona, ¿sí? Que este niño o niña. Si están al mismo nivel, van comprendiendo situaciones y lograron ser asistidos de la misma forma que es asistido este niño, el trabajo que se hizo en ambas partes, entonces sí va a poder ser nuevamente una persona que pueda llegar a vivir armoniosamente con esa familia. No es fácil, pero el trabajo es ese, ¿sí? Que en el futuro en personas o familiares puedan sostener ese compromiso, obviamente, porque es un contrato terapéutico finalmente el que se va generando. Se genera un contrato terapéutico que debe respetarse. Y la familia también debe saber que hay un contrato terapéutico. Respecto del aparato legitimador, que es otro concepto, bueno, tiene que ver con disposiciones judiciales, indicaciones del terapeuta de cabecera, que forma parte del aparato legitimador, y las autoridades de la institución, que es lo más importante, ¿no? Porque fijan un marco de derecho. Acá yo había señalado operador versus sistema, o acompañante versus sistema, posición frente al asistido. Recuerden que hay un contrato obviamente terapéutico que tienen los familiares, que debe respetarse cuando el niño pueda regresar a la casa. Pero nosotros tenemos nuestro contrato terapéutico con respecto a qué, ¿a quién? A la institución por la cual nosotros empezamos a trabajar y con ese niño o niña. Por lo tanto, tenemos que respetar ese contrato. Si el niño o niña viene y nos dice, no, fulano, el director me dijo tal cosa, es horrible lo que me habla, qué sé yo. Bueno, sí, es feo, ¿no? Pero nosotros no tenemos que comprar esa versión. Ojo con la manipulación que puede haber, sobre todo al principio, de parte de las personas que ya tienen ese estado. En muchos casos hay problemas de adicciones, inclusive, donde la manipulación es moneda corriente. Por lo tanto, siempre estar en el medio, obviamente nunca dejar que, por más que alguien esté en la dirección, director de un instituto, pueda avasallar a nuestro asistido, ni tampoco ponernos totalmente en contra. Yo opino de que, porque si no nos quedamos sin trabajo, opino de que tenemos que mediar, ¿sí? Mediar en favor, obviamente, del asistido, pero también tomar las versiones de las dos partes, ¿no? De lo que nos dice el director y lo que nos dice el asistido. Y después, bueno, ir mediando, siempre en favor, obviamente, del asistido para que tenga la mejor calidad de vida. En cuanto a la realidad basada en el presente, bueno, el presente interpretado en relación continua con el pasado, muchas veces nos va a decir las proezas que hizo en bandas, o cuando consumían en una esquina y las cosas, las tropelías que hacían. Hay hitos antes de dejar la escuela, después de abandonar la familia, antes de entrar con los conflictos con la ley. Todo eso hay que anularlo, decir, no, eso ya pasó en aquel momento, ahora tenés que olvidarte de todo. No, bajo ningún punto de vista, es parte de su vida. Pero ahora va a tener que ser anécdotas de su vida. Las puede realizar, no anular. Eso sería muy, muy feo, anular
Porque la vida no pasa por, de repente tiene 12 años el nene, bueno, y nosotros agarramos y estamos trabajando con él, bueno, pero no nació a partir de los 12 años, tuvo 12 años de vida, y esos 12 años de vida lo tiene que repensar, ¿eh? Va a tener que pensar en las cosas que pasó, ¿m? Y obviamente en la nueva vida que está llevando, ¿sí? Que es mucho más linda y que está construyendo una nueva identidad. Siempre buscando una vinculación con aspectos positivos actuales, y desde ese punto de vista lo ve desde una panorámica, la vida que pasó, ¿sí? Y esa es la apuesta del equipo terapéutico, ¿no? Que pueda lograr una calidad de vida, que pueda lograr un progreso manifiesto, sobre todo en proyectos que pueda llegar a brindarle a la sociedad, pero fundamentalmente para él mismo, y sienta que realmente es útil en la sociedad. Por ejemplo, hacer deporte, de repente puede despuntar la beta artística, por ejemplo la literatura, cualquier cosa que realmente quiera realizar, ¿sí? U otro tipo de actividades un poco más modernas de este tiempo, ¿sí? Que tenga más que ver con la informática, etc. Bueno, les voy a leer un texto que de repente todo lo que hablamos tiene una significancia enorme, ¿no? Es del psicólogo social y psicólogo Alfredo Moffat, ¿sí? Alfredo Moffat, muy conocido por todos, y que él le da un título que es "No le puedo decir el chico de la calle". Fíjense ustedes qué interesante este texto, porque resume muchísimo lo que vive ese niño o niña vulnerado socialmente. Yo le diría pura y exclusivamente el chico abandonado en la calle. Primero porque nació dentro de un contexto donde el frío, el hambre, la desorganización, la falta de una cultura del trabajo y de un proyecto de vida van a ser su cuna y su modo de vivir. En tanto y en cuanto no conozca a otro, él va a ser feliz. Se criará dentro de ese mundo, empezará a ver que el pedir es cosa de todos los días, tomará leche mientras la consiga, mientras algún bondadoso funcionario le envía a cambio de votos. Será libre mientras pueda, libre de un colegio porque no irá nunca, libre porque se levantará a cualquier hora, se irá a recorrer el lugar con su gomera a cuestas y se hará amigo de otros chicos que están en la misma que él. Sus juegos serán la pelota, el partido de fútbol en el potrero, la bolita, la payana y la seducción temprana, muy temprana. Primero, porque él convive con las escenas de sexo, no las ve a escondidas por televisión, las ve allí en el rancho con el viejo y la vieja, que no sería eso nada grave, sino que también lo ve con el viejo y la hermana, con la madre y el vecino, y creerá que esto es lo habitual. Naturalización, ¿no? En sus salidas por la villa se encontrará con otros chicos, algunos más experimentados, que le contarán que ellos se van de la casa, que viajan en tren y se divierten, que piden en las boleterías, y que es fácil conseguir guita, y que hay tíos que los protegen. Y el pibe se irá copando ante la posibilidad de tanta aventura. Luego el pibe llega a la calle y se encuentra con la verdad. Todo lo que le habían contado es cierto. Lo que no le habían contado era el precio que había que pagar por esa nueva manera de estar. Difícilmente ande solo, estará el grupo de pibes donde la jugará primero el grupo de los más rudos y otros lo protegerán. Semáforo amarillo, peligro inminente. El que hoy lo protege pasará a ser su jefe. Y el pago por esa supuesta protección será que empiece a robar con ellos. Como es novato, solo hará la ISA. ¿Qué quiere decir? Que avisará cuando viene la yuta, la policía o alguien los vea. Ese no es todo el pago. Lo que consiga en la boletería también. Parte o todo será para el cuidador. Ese cuidador tan bueno que cuando lo ve llorar le dará un calmante, porro, pegamento y ¿por qué no coca? ¿En qué submundo te metiste? Las películas sexuales tampoco las ve, las vive y las ve a diario. La puesta en escena será en un agujero, abajo de una estación ferroviaria, un vagón vacío. El cuidador lo forma a su manera, por supuesto. En la mayoría de los casos, en ese grupo de fiesta sexual, perderá su identidad sexual. Va a dar y recibir, la droga, el encierro y la misma soledad preparan el clima. A medida que van despertando, irán saliendo de esa covacha y comenzará otra vez la mendicidad. Como están en una estación de tren, alguna canilla, siempre van a encontrar, se mojan la cara, la cabeza, se sacuden bien y empezar el día otra vez. Chicos y chicas, todos juntos armarán una misma familia. ¿Y con la otra qué pasó?
en un primer momento los buscan, pero por lo general no tienen para viajar o bien esperan que en cualquier momento alguien les avise dónde están. En este nuevo mundo no están solos alrededor de este niño y su pandilla, y su bandita, bueno, pandilla también, empieza a rodearlos otro grupo. Vendedores ambulantes, asistentes sociales, policías, la gente que los mira con lástima, la gente que pasa y no los ve, por último, el juez. Este chico que se va de su casa como jugando, cuando se le pregunta por qué, responde: porque mi viejo me pega, porque mi viejo me manda a pedir, porque mis hermanitos tienen hambre. Todo eso es cierto. Lo que el chico no registra es que solo cambió de lugar, o sea, para en un ámbito mucho más grande, pero con características parecidas a su familia de origen, porque ahí también le van a pegar, lo van a mandar a pedir y sus hermanitos siguen con hambre. Sus hermanitos, pronto verán que hay un camino de salida de la vida. Su hermano lo logró, ¿y por qué no ellos? Y la historia se repite, se ven grupos enteros de hermanos vagando por las calles. En momentos de bajón vuelven a la casa, que les empieza a resultar desconocida, y llevan plata para la madre, que para entonces también encuentra en esto una salida económica y empezará a esperar a este hijo que pasa a ser el sostén de la familia. Esto no dura mucho tiempo. A medida que se van tejiendo redes vinculares en la calle, el chico irá cada vez menos a su casa, ya que en su recorrido la plata que consigue empieza a necesitarla él. ¿Para qué? Para la droga, que según ellos los lleva a la felicidad. Los ayuda a no sentir frío, no tener hambre, a olvidarse de alguna manera de la familia aquella que una vez tuvieron. La familia se modificó. La madre pasa de la preocupación en una primera instancia a enojarse porque sabe que él tiene plata y no se acuerda de ellos. Cuando el chico vuelve se encuentra con reproches, con un padre que la quiere jugar de autoridad, una autoridad que perdió hace mucho tiempo y el chico ya no registra. A veces leo que el chico sabe que está jugado. A mí me parece que no. Nosotros sabemos que están jugados, y más aún que lo están y los tuvieron desde el mismo momento en que nacieron. Dicen también, chicos marcados para morir. Con esto estoy más de acuerdo. Los matamos entre todos, primero una política social sometedora que oprime a los de abajo hasta convertirlos en fieras, los retrotraen a sus más bajos instintos, y cuando estos comienzan a funcionar según son tratados, los encierran porque son peligrosos. Y luego los chicos son abandonados a su suerte o más bien a su desgracia. Sabemos que chicos mal alimentados en sus primeros años acarrearán deficiencias por desnutrición toda su vida. Por más paliativos que demos después, no serán suficientes. Me sigo poniendo triste y lo despojo de enojo. Cuando los veo con las bolitas y un cigarrillo, un cochecito, un cortaplumas en el bolsillo y el pegamento. ¿Qué quedó de ese ser? Se convirtió en una mezcla de niño-hombre que ninguna de las dos cosas sabe hacer. Cuando les hacemos observar lo que están haciendo, aparece en las caras de los más chicos una forma de risa y en los más grandes un rostro sin impresión. Difícil tarea de reparación. ¿Cómo se supera todo esto? ¿El amor es la receta? ¿Los límites? Dos cosas que desconocen. Bueno, un texto duro de Alfredo Moffat, pero muy realista y que da un retrato social o un fragmento de un retrato social muy realista, duro, crudo, pero que si queremos trabajar con estos niños y niñas, necesitamos saber en qué condiciones están. Y esto nos sirve inclusive como dato realmente informativo. Es muy digno, es muy noble trabajar con estos niños o niñas. ¿Saben por qué? Porque cada persona que logramos modificar es una persona con la cual no va a salir a la calle a seguir realizando delitos o matando a alguna persona si es que necesita hacerlo, sino que van a salir a la calle personas con un buen corazón, con valores inculcados, valores que necesitó tener siempre inculcados, y vamos a asistir a tener en sociedad y la participación en las familias que pueda llegar a tener esa persona en el futuro, seres que muy, pero muy importantes,
¿sí? Seres muy importantes, seres que no tuvieron la posibilidad y que ahora nosotros aportamos para que puedan tener esa posibilidad. Una posibilidad de una vida digna, de una vida linda, apelando a lo mejor que tienen como humanos, que es intentar que saquen lo mejor, la mejor versión de ese ser humano que tienen dentro. Para eso, el trabajo arduo que debe hacer, bueno, ciertos poderes de decisión, pero nosotros, en el minuto a minuto, como operadores o como acompañantes terapéuticos. Bueno, hasta acá llegamos. Cuídense, les mando saludos cordiales para todos ustedes y nos estamos comunicando, como siempre.